licenciado Rubén Ciacone, que es licenciado en Higiene y Seguridad y va a ser quien va a estar dando esta charla. Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes, un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, Rubén, No, faltaba más. Cuéntenos, ¿de qué se trata este curso? Bueno, o esta charla. Es un taller, es una pequeña capacitación diseñada a proporcionar las herramientas y conocimientos fundamentales en la creación de unidades de información accesibles e inclusivas para diversos públicos, ¿no? Eso está orientado para el personal de bibliotecas, como así también archivistas y personal de museos. En el taller ofrecemos una pequeña introducción a la problemática actual que padecen estas instituciones, como así también las instituciones educativas, ya que, por ejemplo, con los bibliotecarios hay que destacar un punto. La biblioteca viene a ser como el corazón de una institución educativa. Sí. Si la biblioteca no funciona, no puede funcionar la institución educativa. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si la biblioteca no es accesible, la institución educativa, por lo tanto, no lo es. Se habla mucho de inclusión, pero si no tenemos accesibilidad, no llegamos a la inclusión. Entonces, establecer los principios de diseño y mejoras en las prácticas para el desarrollo de las unidades de información. Esto está enfocado en garantizar que la información sea comprensible y utilizable por todas las personas, incluyendo personas con diversidad funcional. Rubén, un poco ahí antes de avanzar, cuando usted dice unidades de información, ¿de qué estamos hablando ahí? De unidades de información y después habló de dos conceptos que son sumamente interesantes, ¿no? Esto de por ejemplo, todo lo que es unidades de información contempla a las bibliotecas, a los archivos, a los museos, como así también a los centros de documentación. Todo eso se incluye en unidades de información. Lo que sucede, por ejemplo, en las bibliotecas escolares, institucionales, de universidades, institutos terciarios o primarios, secundarios, si nos encontramos con un alumno que tiene una diversidad funcional o un alumno con baja visión, llega a la biblioteca a solicitar un texto. El texto escrito no le sirve a la persona, tiene que ser un texto digitalizado. Si la biblioteca no se lo puede proporcionar, ¿de qué inclusión estamos hablando? La idea es generarle y darles el conocimiento a los bibliotecarios, como así también a los archivistas, de las herramientas que existen para generar todos estos documentos, ¿no? De generar documentos accesibles para personas con diversidad funcional. O sea, hacia todo el público tiene que estar orientado. Hacia una persona que tiene una discapacidad como a un adulto mayor, porque puede ser un adulto mayor que esté estudiando, ¿no? Ese es el fin del taller. Ahora, esto implica capacitación, que implica también inversión para, entre comillas, adecuar las bibliotecas, estas unidades de información, pensando en este contexto en el que también la cuestión del acceso a los recursos es cada vez más difícil, ¿no? Sí, a veces es necesario un poco de inversión, pero muchas veces es la voluntad del personal de comenzar a trabajar. Porque yo le puedo dar mucho dinero a una biblioteca, pero si el personal no trabaja como debe trabajar, no vamos a tener nunca la verdadera accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad en una institución educativa, comprende a un todo. Desde la biblioteca se gestiona hacia toda la institución educativa para que los docentes formen en parte con toda la currícula que van a desarrollar toda la accesibilidad necesaria. Entonces, desde la biblioteca vamos a generar un espacio para que, en conjunto con el personal docente, se pueda llegar a esa accesibilidad. O sea, lo que propone la ONU 2030 es el cierre de las instituciones educativas especiales. Es la incorporación de las personas con diversidad funcional en la educación común. Entonces, pero para eso tenemos que seguir trabajando. Tenemos que dejar de lado. Hace muchos años, hasta la década del 90, se utilizaba la palabra integración, ¿no?
que quiere decir que la persona se debe adecuar al medio que lo rodea para poder encajar. Desgraciadamente la inclusión es mucho más abarcativa, pero en la actualidad, como están las estadísticas, seguimos hablando de integración, porque lo muestran las estadísticas. Sí. Una persona con una diversidad funcional, padres que tienen chicos con TEA, les cuesta conseguir vacantes en instituciones. Entonces, ¿de qué inclusión hablamos muchas veces? Esa es la base de este taller, generar herramientas y un concepto y generar la necesidad de que la persona se capacite y busque cómo ir generando la accesibilidad hacia todo el entorno que los rodea, ¿no? Pensaba también en que es una oportunidad, no sé si la palabra cabe, digamos, ¿no?, de diagnosticar nuestras bibliotecas y ver ahí qué está faltando, digamos, para acercarnos a esto que usted plantea, la inclusión. Porque ya una vez teniendo un conocimiento básico, la persona puede comenzar a hacer las primeras modificaciones, las primeras prácticas en su biblioteca, ¿no? Pero depende del personal, la buena voluntad del personal, muchas veces, ¿no? Que es a lo que orientamos, generar la concientización de la necesidad. Sí, ¿y qué cuestiones aparecen? ¿Cuáles son como las inquietudes que aparecen ahí? O, no sé, uno puede pensar también, no sé si errores es la palabra, pero las prácticas más comunes que atentan contra la inclusión y la accesibilidad. Por ejemplo, yo normalmente hago referencia a dos personas licenciadas en bibliotecología que conocí en un congreso internacional hace unos años, una con muletas y la otra en silla de ruedas. Y las dos me informaron lo mismo, las dos me comentaban lo mismo, que toda su carrera y hasta el día de la fecha, ellas jamás podían haber ingresado a una biblioteca a trabajar. Incluso todas sus prácticas, todo lo hacían en la sala de lectura. O sea, el personal les alcanzaba los libros para que ellas puedan trabajar y hacer sus prácticas. ¿De qué inclusión estamos hablando? Sí. Una licenciada en bibliotecología que jamás pudo trabajar en una biblioteca, porque una institución no está preparada para que esta persona pueda desarrollar su actividad. Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos al concepto de integración, no de inclusión, ¿no? Sí. Uno de los detalles que tienen las bibliotecas es la altura del mostrador. Es la primera barrera de discriminación que tiene una biblioteca. La mayoría de las bibliotecas tienen mostradores que están arriba del 1,50 m. O escaleras para entrar. Exacto, o están en un subsuelo. Sí. Entonces, eso dificulta el acceso a la información. Hace un tiempo atrás estaba en una biblioteca muy importante en Buenos Aires, conversando con el personal de la biblioteca, porque íbamos a dar una charla justamente ahí de higiene y seguridad, y en ese momento se acercó una persona de unos cerca de entre 80 y pico, casi 90 años, tenía un libro chiquito que estaba leyendo y le pidió a la que atendía, la bibliotecaria, si tenía una lupa porque quería leer la cita del libro que figuraba en el libro y era letra muy pequeña y ya hasta como estaba gastada las páginas amarillas, la tinta en gris, no se alcanzaba a leer. Le dijeron que no tenían una lupa. Volvemos a lo mismo. Un adulto mayor sin discapacidad, un adulto mayor que quiere ir a una biblioteca a leer un libro y no se lo permitimos. Entonces, eso es la falta de accesibilidad. O sea, no podemos hablar de inclusión si no hablamos de accesibilidad. La accesibilidad involucra un todo y es la base, el principio para lograr el fin último, que es la verdadera inclusión. Pensaba un poco en estas nuevas tecnologías, ¿no? Que también ahí se presentan nuevos desafíos y nuevas oportunidades en relación a las nuevas tecnologías. ¿Cómo aparece ahí pensando en las bibliotecas? Las tecnologías que hay en la actualidad facilita mucho el trabajo del bibliotecario para generar todos estos documentos.
Pero volvemos a lo mismo, hay que empezar a capacitarse para generar estos documentos. Hay tecnologías, está la tecnología que hace rato que se utilizan, que nos pueden servir, generar audiotextos, audiolibros, documentos digitalizados, pero hay que ponerse a trabajar. Entonces, la idea del taller es generar y mostrar las principales consecuencias que hay en la actividad por no tener una accesibilidad, como así también empezar a trabajar en las prácticas y los principios de accesibilidad, ¿no? Bueno, invitamos a quienes estén escuchando, dice la convocatoria estudiantes de la carrera de bibliotecología o bibliotecarios, bibliotecarias. ¿Quiénes más pueden participar? Archivistas, personal de museos, centros de documentación, docentes, porque la accesibilidad nos involucra a todos. Estemos ocupando el lugar que estemos ocupando. La accesibilidad nos involucra a todos, como sociedad, ¿no? Rubén, bueno, mil gracias por este tiempo, y esta actividad va a ser ahí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sí, sí. Así que, ahí en la calle Tucumán. Sí, muchas gracias, No, por favor, un gusto. Hasta luego. Muy buenas tardes para todos. Gracias. Hasta luego. Ahí hablábamos con Rubén Ciacone, anticipando dentro de un ratito de 16 a 18:30 en Tucumán 1946, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, esta charla, este taller, como decía él, diseñando unidades de información para todos o todas, principios y prácticas de accesibilidad. Está pensado, como él decía, archivistas, bibliotecarios, trabajadores de museos, y les quería decir bien dónde, dentro de la Facultad de Humanidades, es en la sala del Consejo Directivo, en el primer piso de la facultad, así que si tienen ganas, ahí un poco también pueden participar de esto.